Bueno, vamos a continuar con la parte 4 del modelado de curvas y vamos a pasar a lo que es el modelado de superficies. Bueno, antes teníamos este caso de una curva que simplemente dependía de un parámetro, en este caso U. Ahora si vamos a superficies, por supuesto que ya va a depender de dos o tres parámetros, dependiendo si lo hacemos en 2D o en 3D. Entonces si tenemos una superficie así, vamos a tener esta superficie va a depender de U y de B. Bueno, digamos que vamos a definir entonces que el sistema de coordenadas va a ser así: U y B. Entonces tenemos en esta dirección BJ, mejor dicho, U sub J y B sub I. Entonces aquí vamos a tener que B es igual a 1. Esta ecuación de acá. U es igual a 1. U igual a 0 acá. Y B igual a 0 aquí. No olviden que estos valores que acabamos de definir son las ecuaciones de cada una de estas curvas de acá, respectivamente. Luego de la misma manera para estas curvas de acá, si es que tomamos cualquier curva acá, esta va a tener un valor de U sub J y esta un valor de BI, cualquier BI. Bueno, entonces igual que en el anterior caso podemos representar de manera paramétrica por ejemplo con la ecuación de un elipsoide. Si tenemos, sería coseno de A coseno de U por coseno de B, donde U va a pertenecer desde menos pi medios hasta pi medios. B para Y, eso es lo propio, B coseno de U, seno de B, 0, donde B pertenece a 0 hasta 2pi. Z, C, seno de U. Quedaría así. Y bueno, podemos hacerlo también de manera intrínseca, donde X dividido entre A al cuadrado, lo mismo para Y, también elevado al cuadrado, y por último Z dividido entre C, y todo igual a 1, y esto también elevado al cuadrado, por supuesto. Así nuevamente expresamos de manera paramétrica
nos queda radio coseno de U R seno de U radio y por último B. Bueno, otro tipo de superficie estándar es la que llamamos superficie de revolución. Bueno, tenemos algo así, digamos algo así. Digamos que esta ecuación de esta superficie es HU, que tiene estos componentes X, Y y Z que dependen de U, igual que en los anteriores casos. Y bueno, si por ejemplo yo roto respecto a este eje de acá, esta superficie, nosotros vamos a tener, más o menos va a pasar algo así. Lo que vamos a tener es una superficie barrida. Bueno, entonces podemos reescribir esta ecuación de esta manera: xu coseno de W, lo mismo con y, seno de W, y bueno, como estamos rotando respecto a Z, ZU simplemente va a ser ZU. Esta va a ser la ecuación para esta nueva superficie, esta que hemos rotado, para que lo tengan en cuenta. Pero la manera para definir estas superficies, bueno, ahora los vamos a conocer como surface patch, va a ser de esta manera. Por conveniencia lo vamos a hacer así. Bueno, habíamos definido previamente que si tenemos una curva, podríamos expresarlo así, con esta ecuación de acá, y como de manera general como una sumatoria. En este caso, si es hasta un grado, si son 3, si tenemos hasta grado 3, entonces esto va a ser simplemente una sumatoria de AI hasta UI. Bueno, entonces podemos hacerlo para una superficie, un surface patch, en el que este de acá, vamos a decir J hasta 0, hasta 3, y desde y hasta 0 igual hasta 3, A y J, U sub I, I y B sub J. Con U que va a pertenecer, con UV que va a pertenecer desde 0 hasta 1. Entonces, de manera, bueno, global, podemos reescribir esta ecuación como la matriz U por A por B y esta última transpuesta. Bueno, hay que aclarar que por supuesto esta matriz A va a depender mucho de los valores que tengamos de I y J. Bueno, y bueno, U va a tener que, vamos a tener U. Esta matriz U va a ser así: 1, esto al cubo, cuadrado,
esto de grado 1 y de manera homóloga para B. Y de manera global, bueno, vamos a expresar, vamos a tener que A 3 3 U3 B3 A3 2 U al cubo al cuadrado. Y bueno, ahí podemos seguir. A3 U a la 1 B al cubo. De esta manera A2 sub 2 y sub 3 U al cuadrado B sub 3 o B al cubo, perdón. Y continuamos hasta 0 B al cubo más A00. Bueno, entonces nuestra matriz A va a tener un total de 16 términos. A33 de esta manera. Tres, dos, tres, uno, tres, uno. Bueno, aquí 0. A3 0. A2 3 2 2 2 1 y A2 0. Bueno, entonces vamos a seguir así hasta acabar. A0 sub 3 aquí va a ser A02 A01 y A00. Entonces esa sería nuestra matriz A. Bueno, y como les decía anteriormente, va a depender de I y J. Bueno, entonces si expresamos de manera independiente para cada variable, bueno, como hemos hecho anteriormente, bueno, podemos decir que esto es igual a 0, esta curva de acá, esto igual a 1, esto igual a 1 y esto igual a 0, respectivamente para cada curva. Entonces podemos escribir la ecuación H0B. Entonces tenemos A03 B al cubo más A02
b al cuadrado a01 b más a00. De la misma manera si tenemos el valor de b igual a 0 para esta curva de acá, a30 u al cubo b no, perdón, esto es u, solo u, un error al copiar. Ahora sí. Entonces a20 u cuadrado a10 por u más a00. Bueno, entonces estas, si se pueden dar cuenta, estas curvas de acá son cúbicas. Bueno, entonces queremos hacer lo mismo para estas otras curvas de acá, las de contorno. Bueno, y vamos a tener a03 13 23 y 33. Lo mismo aquí, 03 13 23 y 33, todo multiplicado por u. Bueno, me olvidó, aquí es el cubo. Aquí también. Y vamos a hacer lo mismo para todos los elementos. A ver, no se olviden que estamos reemplazando acá. Esta es nuestra matriz. Así que si esto reemplazamos por 1, nos queda simplemente la suma de todos estos valores de acá, que están al cubo, de b al cubo. Esto se nota, es el cubo. Entonces tendríamos todos estos valores hasta a00. Bueno, no se olviden que estas son curvas PC, en todo caso, o curvas paramétricas cúbicas, como quieran llamarlas. Bueno, ahora vamos a representar estas 4 expresiones de una forma geométrica. Bueno, vamos a decir que esto es f, esto es h00, 01, esto es 10, también sub u, derivada de u, 01,
transpuesta. Esto es B. Bueno, mejor dicho, es solo B, no es derivada. Y aquí, esto está mal. Sí, es solo B. Bueno, de la misma manera para las otras curvas. Vamos a tener que H u sub 0, esto va a ser HF por, esta matriz F por H00, 1, 0, más H10 U, mejor dicho, esto de aquí 0, 0, 1, 0, y esto es U, también es U, y esta matriz es transpuesta. Bueno, haciendo lo mismo para el caso de 1B, tenemos F que multiplica H10, H11, H10, B, H11, B, y toda esta matriz va a ser transpuesta. Si vamos al caso de U1, vamos a tener H01, H11, H01, U11, U. Y nuevamente toda esta matriz transpuesta. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo acá es que si nosotros tomamos este punto de acá como 0, 0 en términos de U y B, este va a ser 0, 0, este va a ser 0, 1, este va a ser 1, 1, si seguimos la relación, este va a ser 1, 0, y bueno, entonces tomamos el primer punto, el segundo punto aquí, H00, H01, y propiamente también tomamos una tangente. Esta en 0, 0, aquí está B, y otra acá en 0, 1, igual B. Eso es lo que básicamente estamos haciendo para definir estas curvas de acá, estas curvas BC. Bueno, algo que hay que notar es que necesitamos 16 parámetros para definir una superficie. Bueno, en este caso, si ven estos elementos de acá, se van a ver que son 12, que hay elementos repetidos acá. Bueno, recuerden que por definición, para el modelado de superficies necesitamos 16 parámetros necesariamente, así que no va a bastar. Bueno, si pueden darse cuenta acá H00,
H10, H11, son términos comunes en estas cuatro matrices que acabamos de definir. Entonces, lo que vamos a hacer es definir otros cuatro vectores que van a ser las segundas derivadas. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces vamos a decir que el vector v, con el mismo color, va a ser la segunda derivada del vector v respecto de u y de b. Bueno, entonces esta expresión de acá lo pueden encontrar en la bibliografía como twist vectors. Y bueno, más o menos la definición que nos da es que si tomamos un punto, digamos este de acá, que está en rojo, nos va a dar la dirección en la que está cambiando mientras tú te mueves en una segunda dirección. Esa es la definición. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Con el concepto que acabamos de dar. Bueno, si tenemos estos vectores de acá que están cambiando de esta manera a lo largo de esta curva B0, es decir, como decía anteriormente, mientras nos movemos a lo largo de B, están cambiando de esta manera en la otra dirección. Y bueno, con el mismo concepto podemos hacerlo para esta otra dirección de acá. Entonces, estos twist vectors nos van a dar una magnitud de la variación en un punto en particular. Esa es una de las ventajas que tenemos. Bueno, entonces, definiendo estos cuatro puntos para definir la superficie, vamos a tener H, 0b, derivada de u, f, todo por esta matriz de acá, H00u, H01u, más H00ub, más H01v. No se olviden que f es nuestro conjunto de funciones blending o funciones de función que vamos a usar para cada curva PC. Esta expresión de acá, por si acaso, h sub 0b elevado a u, significa que la dirección u del vector tangente en cualquier dirección de esta curva va a ser dada por esta formulación de acá. Entonces este punto verde de acá, que estoy resaltando acá, es nuestro primer twist vector, el 0, 0, como pueden ver acá, aquí. Y este de acá, que está en celeste, el 0, 1, v, es este de acá. Entonces, en naturaleza, estas formulaciones de acá son muy parecidas a las de las curvas PC. No se olviden que en vez de usar puntos finales como teníamos en los anteriores casos, ahora vamos a usar estos vectores tangentes.
Entonces vamos a obtener la expresión para los cuatro vectores. Entonces si tenemos h sub i, 1, tenemos fi, u sub i, h0, 1. De la misma manera más f2, u sub i, h1, 1, más f3, u sub i, 0, 1, f4, u sub i nuevamente, h1, 1, 1. Bueno, de la misma manera si queremos para h sub b, u0, entonces b, u, 0, tenemos f, b, 0, 0, hb, 1, 0, v, 0, 0, más u, b, 1, 0, transpuesta, esta última matriz, toda esta matriz de acá. Si queremos hb y 0, la función f, h 0, 0, e 1 más h1, 0b más h 0, 0b entonces u no se olvida, aquí 1, 0, u, b, transpuesta, hb y 0, 1, u sub i, h, p, 0, 0, f2, u sub i, h1, 0, más f3, h, u, b, 0, 0, más f4, ui, por h1, 0, v,
Ahora lo mismo para HB y 1. Vamos a tener de la misma manera F1, HB, 0, 1, más F2, H, B, 1, 1, más F3, H, 0, 1, perdón, más F3, todo por H, 0, 1 recién, V, más F4, H11, U, B. No olviden que siempre para definir cualquier vector, para el soft dispatch vamos a necesitar un punto inicial, como tenemos aquí, un punto final, una tangente en el inicio y una tangente al final. Eso es lo que hemos acordado y hemos visto en las anteriores clases. Bueno, esta curva de acá sería la que hemos llamado la curva auxiliar, justamente para esta curva de aquí. Bueno, no olviden que para esta expresión de acá, bueno, lo único que estoy haciendo es colocar U, en esta expresión de acá, U igual a UI, para obtener esta expresión de acá. Bueno, entonces podemos reescribir de una manera general la anterior expresión y nos quedaría de esta forma. Bueno, y si pueden notar, el parámetro de variación, es decir, nuestra variable, va a ser B y ya no U, como en los anteriores casos. Y no se olviden que B va a ser la expresión compuesta por los 4 vectores que hemos desarrollado previamente. Podemos reescribir toda esta expresión de esta manera, así, con estos términos de acá. Esto de acá sería esto transpuesta. Esto también, esta matriz U. Esto sería así. Bueno, algo que hay que ahondar es que estos términos de acá, estos que estoy marcando, estos 4 de acá, van a ser estos van a ser los vectores tangentes en la dirección U. Bueno, por otro lado, estos 4 de acá, estoy encerrando aquí,
van a ser los vectores tangentes de la dirección B. Y estos de acá, estos 4 de acá, estos de aquí, van a ser los vectores twist que habíamos visto anteriormente. Bueno, y como hemos dicho anteriormente, esta matriz tiene un total de 16 elementos y van a ser la entrada geométrica que se le está dando a este surface patch, a este en particular. Algo que hay que recalcar igual estos 4 términos de acá van a definir el borde o la curva b igual a 0 para este caso. Para este de acá. Si queremos b igual a 1, van a ser estos de aquí. Estos de acá van a ser los que van a definir el borde U. Y si nosotros necesitamos el U igual a 0, nosotros queremos el borde U o la curva U igual a 1, va a ser este de acá. Y si nosotros necesitamos las curvas auxiliares, la curva auxiliar U igual a 0 van a ser estos elementos de aquí. Bueno, y por último, si queremos los términos de la curva auxiliar U igual a 1, van a ser estos de acá. Algo que hay que recalcar es que los vectores twist, esos 4 que hemos definido, nos ayudan a definir una única surface patch. Así que nos van a servir para controlar la curvatura en las 4 esquinas. En las 4 esquinas que tenemos de cualquier surface patch que nosotros querramos definir. Bueno, y para culminar, un caso especial de curva es la llamada la Ferguson Patch, donde vamos a poner los 4 vectores twist igual a 0 en nuestra matriz M. Bueno, entonces estos twist vectors lo que va a hacer es controlar la curvatura de mi surface patch. Digamos que tengo un surface patch así, y si yo hago que esto se eche, lo que van a hacer estos twist vectors va a ser controlar esta curvatura de acá. Si yo estoy haciendo echar esta figura de acá, nos quedaría más o menos así. Y en el caso que los twist vectors sean igual a 0, nos va a quedar una figura plana, de esta manera, así. Pero claro, esto se va a cumplir si estas 4 curvaturas de acá son planas. Así que eso hay que tenerlo también en cuenta. Eso es justamente de lo que trata los Ferguson Patch, donde los vectores twist son igual a 0, pero aún así tenemos una curvatura gracias a estas curvas de borde que tenemos acá.
Bueno, entonces estos Ferguson Patch eh, podríamos decir que es una primitiva geométrica para construir superficies más complejas. Bueno, igual que cualquier otro Surface Patch. Y podemos hacerlo con un conjunto de puntos de control y vectores de tangencia tal y como hemos hecho en los anteriores casos. Es por eso que tienen una similitud muy grande con los parches de Bézier. Y bueno, son bastante útiles para crear gradientes y superficies curvas. Esa es una de sus características. Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos, en vez de usar los anteriores vectores, queremos usar una nube de puntos? Porque recuerden que antes teníamos un punto. Para cualquier Surface Patch necesitamos estos 4 puntos. Un vector tangente, digamos en esta dirección y en esta. De la misma manera para los otros 4. Y bueno, su twist vector. Bueno, y digamos que lo vamos a dar un sistema de coordenadas, estos puntos. Digamos que este sea 0, 0. Este puede ser 1/3, coma, 0. Este de acá 2/3, coma, 1. Y este llegaría a ser 1, 0. Y podemos hacer lo mismo, bueno, para los demás puntos. Este llegaría a ser el 1, 1. Este de acá el 0, 1. Y de la misma manera podemos ir dividiendo todos estos valores. Bueno, entonces podemos definir nuestra previa ecuación de esta manera. Así. UI por la matriz A por B, J y transpuesta. Bueno, por último vamos a ver un poco de lo que es las superficies formadas por 4 curvas. Bueno, la idea general sería esta. De acá, como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4 curvas. Y podemos definir U, como hemos hecho de la manera anterior, que va desde 0 hasta 1 y se divide en partes iguales en cada punto. Bueno, y es muy importante que estas curvas de acá sean paralelas, es decir, tengan la misma dirección. Bueno, y entonces si introducimos de esta manera, vamos a derivar las expresiones para la matriz algebraica. Bueno, entonces si tomamos como ejemplo la curva 1, vamos a teníamos previamente esta ecuación de acá, en que h u sub p es igual a la matriz u a por b transpuesta. Ahora ahí sí tenemos para este valor de u igual a 0. Entonces simplemente reemplazamos y vamos a tener nuestra matriz u con u igual a 0 por a por b transpuesta. Bueno, y eso sería todo.